días en Café como Excusa se topó con el texto de Yasmina Reza, Arte, y con él descubre todo lo que hay por debajo de un lienzo en blanco. José Vergara, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias, estoy encantado, la verdad. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados sobre qué creen que define el teatro del siglo XXI, el teatro contemporáneo. ¿Qué crees tú que lo define? De acuerdo, pues mira, yo creo que variedad para empezar. Por suerte hay un montonazo de propuestas súper diferentes. Se rescatan muchos clásicos también, que nunca está de más. Siempre está bien mirar para atrás para mirar hacia adelante y los clásicos, si son clásicos, por algo será también. Y además de variedad, también veo verdad, sinceramente. Veo que hay espectáculos muy valientes, muy verdaderos, ¿no? Que se apoyan en historias muy reales, que van sin ningún miedo, con personajes súper diferentes, a veces personajes que todavía no habíamos conocido. Así que la verdad que, bueno, por mi parte ahí hay un voto de confianza y muchas ganas de seguir viendo futuros montajes. Creo que el teatro es una cosa de lo que siempre se aprende y que se va además retroalimentando. Es una pregunta muy complicada porque yo creo que jamás alcanzaríamos a hacer una respuesta completa, pero ¿qué es el arte? Uy, qué buena pregunta. Mira que íbamos a hablar de esto y no me ha dado tiempo a preparármelo. A ver, el arte para mí, ¿de acuerdo? El arte para es el momento en el que una persona decide de una manera muy generosa compartir una emoción, un sentimiento, algo que tiene dentro, desde una forma concreta, ya sea un tipo de discurso concreto, una parte acorde a lo que quiere contar. Es decir, es cuando se encuentran la forma y la verdad y la sinceridad y lo que hay dentro de esa persona. Podría decirse que es como un striptease emocional, tal y como yo lo concibo. Para mí eso es el arte, es compartir en definitiva, compartir. Que no es poco y realmente a esta y a otras muchas reflexiones nos lleva Arte, la obra que diriges y coprotagonizas y por la que hoy estás aquí. Yo creo que Arte ya se ha convertido en un clásico contemporáneo de Yasmina Reza, este texto. ¿Por qué decidiste sacarlo del cajón o qué fue lo que te impulsó a montarlo? Pues mira, la verdad es que en este caso yo me incorporé a una idea ya concebida por mis compañeros. Es decir, de hecho es hasta la avanzadilla de cara a venderlo en medios, ¿no? Una obra que no necesita presentación. Es verdad que hay gente que todavía la conoce, gracias a Dios, menos mal, eso está muy bien, hay que conocerla, arte. Pero lo cierto es que estos compañeros míos que forman la compañía Fiero Teatro, José Manuel Peña Alvera, Alejandro Olvera y Beatriz Gallegos, de trabajar este texto, de retomar la historia, de volver a contarla, y me propusieron formar parte del proyecto. Y la verdad que me animé de cabeza. Yo la obra no la, a ver, la conocía, pero no la había visto ni la había leído. Sabía ciertas cositas, sabía lógicamente de lo que iba, sabía que se había hecho aquí en Madrid unas dos o tres veces seguro. Conocí algunos monólogos muy concretos con los que luego nos hemos reencontrado con mucho gusto. El famoso monólogo de las consuegras lo conocía de antes, es decir, sabía de la obra, pero no me había puesto ni a verla, no había tenido ocasión de verla. Y eso que hay mucho material en internet, pues no, no la había visto, no la había visto en persona tampoco, ni la había leído. Así que para mí fue un descubrimiento a lo grande. Un descubrimiento de cero. Sí, sí, totalmente. Es verdad que es un texto bueno, que yo creo que sí que se ha convertido en un clásico contemporáneo, pero porque realmente habla de muchas cosas. Nos plantea la historia de un amigo que se compra un cuadro que está completamente en blanco. Ujú. Entonces, Exactamente. claro, uno se plantea, esto es arte, si no hay nada, ¿no? A priori, ahí no hay nada, te han vendido un lienzo. Claro, eso es. Tenemos la historia de una persona que compra un cuadro, aparentemente para los que le rodean, más bien solo blanco. Él, lo que tú dices, ahí está ese matiz que es muy interesante. Él no lo ve blanco. Él no lo ve blanco. Él ve algo más. Dice que ve colores, que ve formas, ve una historia, ve algo más, ve la firma del autor, la esencia del autor en ese lienzo. Los otros dos personajes, uno desde luego no y el otro más o menos. Entonces parte
de ese contexto, de esa premisa, para luego hablar de otras muchísimas cosas. Y sí, es totalmente lo que tú dices, totalmente universal. Es una obra que parte de aquí para luego hablar de muchísimos temas que a cualquiera no son más que familiares, ¿no? Y Sí, eso es lo pues, bueno que tiene la obra, que llega, sí, que y llega a que muchas personas. justo porque parece mentira que a partir de un lienzo aparentemente en blanco se hace una radiografía de la sociedad. Por tanto, de las personas y de distintos tipos de personas, que al final somos todos lo mismo. Gente que suplicamos amor por todos lados, que es lo que les pasa a estos tres personajes en definitiva. Pero sí, sí, se hace un retrato muy interesante de la sociedad y del individuo, de la imagen que proyecta y de luego el niño que sigue estando ahí atrás, ¿no? Lo que hay detrás, los miedos. Es muy importante también cómo todo el retrato que hace de la amistad, ¿no? Parte de aquí para hablar también de la amistad, de cómo, bueno, cómo el tiempo termina afectando a la amistad, cómo las relaciones pueden o unirse más o distanciarse. Sí, porque al final, en primera instancia, vemos como cuando él compra el cuadro, realmente lo primero que se pone sobre la mesa es la vanidad, el Ujú. egocentrismo, un poco esa necesidad de sentirse reconocido, de que parece que puedes escalar socialmente a través de la compra de X objetos y de Claro, repente no sé, se muestra toda esa realidad, ¿no? sí, totalmente. De hecho, lo primero que se habla, lo primero que habla el comprador del cuadro, ¿no? En el momento en el que les abre la puerta al resto de los personajes, ¿no? Le abre la puerta al arte contemporáneo, lo primero que se habla es a nivel de cifras, de cuánto cuesta el cuadro, por cuánto se puede volver a vender. Es decir, sí que parte de ese punto, de esa vanidad, de ese estatus social, podríamos decir, para luego descomponerse, ¿de acuerdo todo? Y terminar en temas un poquitín más humanos. Pero sí, sí parte desde luego de ahí, de la relación entre arte y como tú dices, y poder, en definitiva, ¿no? El querer compartir para demostrar eso, que toda la parte, todo lo que ha costado ese cuadro, todo lo que significa socialmente tener un cuadro así en la pared de la casa, todo eso luego se termina convirtiendo en la necesidad de querer compartir algo, ese personaje con sus amigos y tener ese reconocimiento por sus amigos, ¿no? Al final, en la función poco a poco, lo que se Ujú. acaba generando es casi una lucha, una batalla, un poner, abrir las carnes de esa amistad y ver realmente qué hay tras ella, qué hay tras la relación de los dos amigos. Y es verdad como en el fondo de lo que hablamos todo el rato es de sentirse solo, de la necesidad de sentirte valorado. Totalmente. Y además lo presenta en tres personajes muy diferentes. Tenemos uno, perdón, que tanto socialmente como laboralmente, bueno, se supone desde la perspectiva que ha alcanzado un cierto confort, una cierta estabilidad, sin embargo necesita comprar ese cuadro, necesita compartirlo, necesita el reconocimiento de sus amigos y sentirse querido. Tenemos otro también más terrenal que igualmente goza de muy buena posición, un trabajo espléndido que le hace vivir bastante bien y luego un tercer perfil de personaje que realmente está un poco más perdido, tantea de qué manera su vida puede estar un poco sustentada por pilares más sólidos, está intentando encontrar su lugar, entonces de repente te presenta tres perfiles muy diferentes, ¿de acuerdo? Tres tipos de personas muy distintas, pero todas ellas al final laten hacia por lo mismo, ¿no? Tienen la misma preocupación, el mismo temor. Hay algo un poco del retrato de Dorian Gray, ¿no? Sí, desde luego. Claro que sí. Es que sí, porque es muy interesante cómo cómo se retroalimentan, ¿no? Cuadro y personajes y también espectador con personajes y por cuadro. Es decir, vamos a ver cómo lo explico.
el cuadro termina absorbiendo a los personajes, que los ven cada uno desde una cierta perspectiva como si estuvieran en una propia sala de arte. Pero lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Que desde fuera vemos esa representación de esa sociedad desde la distancia. Pero sí, sí, hay ahí efectivamente tres almas que se terminan consumiendo un poquitín por un cuadro que sigue luciendo igual de blanco e igual de esplendoroso al final del escenario, desde luego. Supongo que montar la obra no ha sido fácil, en primer lugar porque es una obra ya representada, en segundo lugar porque habla de un concepto, todo el rato de conceptos abstractos, desde el propio lienzo que no tiene nada, a generar las imágenes que cada espectador ve en ese lienzo, y eso tiene que ser. Exactamente. Pues mira, todo ha jugado a favor. Por una parte, la parte formal que mencionas, que es súper interesante que lo digas. Mira, el propio texto es un lienzo en blanco. Voy a entrar en detalles. Está tan bien escrito que no parece que está bien escrito hasta que piensas bien en lo que has leído o lo vuelves a leer. No utiliza a lo mejor las palabras más bonitas de todas, pero sí las más efectivas y las que tienen mayor sentido. Ya de por sí el texto es un lienzo en blanco que te incita, bueno, es muy fácil llegar a él, pero te lleva a poder llevarlo donde quieras, a poder jugarlo como quieras y montarlo como quieras. El hecho de que, claro, incluso en el juego de los actores está abierto a mucho juego, a mucha interpretación, de ahí que pueda ser como un lienzo totalmente blanco. Después, lo que es, claro, toda la parte que tú dices abstracta, también nosotros intentamos reflejarlo en todos los recursos narrativos físicos, en toda la puesta en escena. Esa parte abstracta la llevamos también al tipo de escenografía, al tipo de movimiento. Mira, los 15 minutos primeros de la obra transcurren en tres lugares diferentes, tres casas distintas, sin dejar de lado este minimalismo y el amor por lo abstracto, ¿de acuerdo? Eh, Llevamos al espectador justamente a tomar esa distancia y a apreciar las casas desde a lo mejor unas líneas muy sencillas, unos cambios de objetos muy concretos, unos elementos muy pequeñitos. Es decir, lo utilizamos a nuestro favor, toda esa parte eh, abstracta que comentas. Y después, mm, complicado porque sea un texto conocido. Nosotros, la verdad, lo hemos hecho con muchas ganas, lo hemos hecho con mucho gusto, con muchas ganas, con la confianza, bueno, saben, claro, la garantía que te da que es un buen texto, más que respeto y temor, admiración por la autora y ganas de disfrutarlo y de pasarlo bien. La verdad que ha sido un proceso muy divertido. Largo, hemos estado mucho tiempo, menos mal, se agradece, siempre gusta, porque cuando algo se disfruta, eso de lo bueno siempre ve dos veces bueno hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas que también está bien que duren y que se extiendan en el tiempo. Ha sido un proceso largo, pero lo hemos vivido con mucha ilusión, con muchas ganas y sin ningún miedo. Todo lo contrario, la seguridad que te da un texto de estas características, que es brutal. Y es verdad que es un texto que decías, tú mismo lo has analizado muy bien, ¿no? Es muy complejo, pero precisamente es ese lienzo en blanco que supongo que da mucha libertad creativa y se nota en las interpretaciones y sobre todo en el ritmo de la obra que no decae, que al final sois como un engranaje, como unos indios en la hoguera, pero todo el rato echando leña a esa hoguera para que nunca se apague. Me gusta mucho que digas todo esto, tanto lo de los indios como lo del engranaje y lo del ritmo, porque justamente es lo que nosotros buscábamos que distinguiera, claro, en definitiva, tanto nuestra versión de otras, es decir, nuestra firma. Nosotros queríamos jugar con esa parte. Esto es una batalla campal, esto es Apocalipsis Now, totalmente. Queríamos llevar ese ritmo trepidante de principio a fin, ¿de acuerdo? Velar mucho por el ritmo, velar mucho por el momento en el que habla cada uno, el momento en el que cada uno se desplaza, como tú bien dices, como si fueran indios alrededor de una hoguera. Entonces todo eso está muy pensado y todo eso se ha intentado cuidar en todo momento, en todo el proceso creativo.
movimientos muy circulares de aquí para allá, una auténtica coreografía, un auténtico reloj. Es verdad que luego hay mucho juego, cada función es única, siempre aparece algo de improviso, siempre aparece algo nuevo en la palabra, muy bien integrado porque nos conocemos bien los tres y hemos trabajado mucho en esta obra, pero es verdad que la obra te sorprende, no es para menos, no es para menos. Te sorprende y en un momento sale algo, aparece algo. Supongo que en cualquier montaje puede ocurrir, pero en lo que respecta a movimiento y a ritmo, intentamos clavarla siempre y hacer siempre, siempre lo mismo. Me resulta muy interesante y pensaba, qué bonito hacer como esa catarsis vital desde Ujú. el punto de partida del arte, de qué esconde. Claro, totalmente, totalmente. El arte y las personas. Es que es genial cómo te lo relaciona, cómo relaciona arte y personas y queda como en un estado medio en la figura del artista. Parece que habla del arte, habla del mercado del arte, de la expresión artística, ¿no? Pero del arte contemporáneo, perdón, es lo que te quería decir, pero especialmente habla del artista. Entonces, ese secreto que esconde el arte también de cara a cómo se crea, cómo aparece, qué secreto hay detrás de un lienzo en blanco, ¿de acuerdo? Y a través de uno de los personajes, de hecho, la propia autora, y nosotros lo seguimos y lo continuamos y lo difundimos, seguimos con su propia palabra y su discurso, dentro de la propia obra tiene lugar se desvela este secreto, ¿no? Se desvela esta metamorfosis en una persona que es totalmente incrédula al arte contemporáneo y se convierte en un artista contemporáneo de los pies a la cabeza. El secreto queda revelado. El personaje más incrédulo de todos tiene totalmente un proceso de artista que parte del miedo, de la frustración, no lo comprende, se da de bruces con ello y a lo largo de toda la obra hace un viaje intergaláctico, se reconcilia y termina siendo él. En fin, tampoco pasa nada, no quiero desvelar mucho más, pero es cierto que uno de los personajes se termina convirtiendo en el artista contemporáneo de esta historia, sin querer serlo desde el principio, como Saulo de Tarso, vamos. La vida Que misma. por ese- Exactamente. Bueno, José, antes de acabar nuestra entrevista, esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a invitar a hacer un ejercicio de imaginación y a que me Venga, digas una persona, no tiene por qué estar viva, o un personaje que no tiene por qué ser real, puede ser de ficción, con el que te tomarías un café sin dudarlo. con el que me tomaría un café. Pues mira, ahora mismo no porque estemos hablando de esta obra, pero es verdad que a Yasmina Reza, la autora, la tengo y la tenemos bastante presente. Me encantaría pues invitarla que pudiera ver esta adaptación, esta versión de su propio espectáculo y que pudiera contarme cuál fue su proceso de artista aquí, qué fue lo que le llevó, cuántos Ivanes, Sergios y Marcos conocen su vida, por qué, por qué decidió contar esta historia, por qué el arte contemporáneo. Creo que podríamos echar un rato muy bueno y divertirnos bastante, la verdad. Así que bueno, la elegiría ahora, que se uniera ahora mismo a esta conversación y ya nos tomamos el último cafelito con ella. Ojalá. José Vergara, director y coprotagonista de Arte, una función que podéis ver en la Sala 9 Norte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.